Nunca he sido una persona crédula, pero tampoco incrédula. La historia que voy a contar ahora creo que nunca la he contado y solo a familiares y gente muy cercana, pero yo desde que soy pequeño crecí en una familia católica. Creo que como la mayoría de los latinoamericanos, o católica o cristiana. Pero en mi caso fue católica. Mi madre casi nunca estaba en casa por estar trabajando y mi mejor amiga era mi abuela. Íbamos de arriba para abajo, íbamos a la iglesia, me aprendí todas sus oraciones y a los 15 años me alejé por completo de la religión y de Dios. Yo no veía congruencia en los que predicaban la palabra los sacerdotes y lo que ellos hacían. O sea, no tenía sentido lo que ellos decían y lo que predicaban de la Biblia con lo que la misma Biblia decía. Entonces, algo que con lo que yo siempre traté fue con la coherencia. Yo decía, uno no puede pensar una cosa, decir otra y hacer otra. Y yo me daba cuenta de que los sacerdotes no eran personas que llevaran la palabra de Dios, no eran personas que la ponían en práctica, simplemente eran personas que la habían estudiado y la compartían al mundo. Pero al mismo tiempo yo veía que los feligreses, que la gente que iba a recibir eso, no ponía en práctica absolutamente nada. Entonces yo dije, ¿en qué comunidad estoy? Esto es una mentira, esto es falso, esto no puede ser verdad. ¿Cuál es el problema? Que todo el mundo cree que Dios es religión, que la Biblia está anclada al cristianismo, al catolicismo, que Jesús fundó una iglesia. Eso es lo que la gente cree. Y a raíz de eso es cuando ves incongruencias y es cuando dejas de creer. Porque tú puedes escuchar mucho a una persona, pero si esa persona no vive lo que dice, no le vas a escuchar más, porque no tiene sentido, porque no está aplicando lo que dice, entonces es una persona falsa. Bueno, eso fue lo que me pasó con la religión. A los 15 años dije, no más, me alejé por completo de la religión y de Dios, que yo creía que estaban vinculadas. Dejé de ir a misa, dejé de ir con mi abuela, dejé de aprenderme las oraciones, dejé de rezar, me alejé por completo. Y ahí dije, bueno, ¿qué otro camino tengo? Entonces empecé a irme por el camino de la ciencia. Si algo no es posible demostrar, no existe. Punto. Entonces aprendí un montón de cosas del mundo. Aprendí de física, de química, de lo que te imagines. Es como empecé a utilizar YouTube como mi herramienta de conocimiento. Aprendí de computación, de electrónica, de todo lo que te puedas imaginar. Ahí estaba yo aprendiendo de todo lo del mundo. Y estuve 14 años. Hasta hace 4 meses volví a ser creyente. Pero esta vez es diferente. Durante esos 14 años yo estuve escéptico, estuve agnóstico. Porque en mi creencia yo decía, bueno, yo no sé si Dios es real o no. Lo que me mostraron es mentira, pero es que lo que me mostraron no es el panorama completo. Cualquier persona, decía yo, que sea capaz de confirmar a Dios o negar a Dios es un ignorante, porque no hay forma de demostrar que Dios no existe, pero tampoco hay forma de demostrar que Dios existe. Por lo tanto, el que lo niegue o lo confirme es un ignorante. Entonces yo me mantuve en esa posición de agnóstico durante 14 años. Y durante esos 14 años no vi resultados reales en mi vida. Me mantuve en vacío constante. Y hace 4 meses encontré hallados. Y fue como un pensamiento. Ni siquiera yo lo seguía de absolutamente nada. Recordé que había aparecido en un YouTube Rewind del 2023 o por allá, por algo que se había hecho viral en ese momento. Y me llegó un pensamiento, ¿qué habrá sido de la vida de Yados? Me puse a ver sus videos y vi que no tenía casi visitas, pero estaba en una mansión, tenía un montón de cosas y lo más importante, hablaba de la Biblia. Yo decía, wow, qué cosa más rara. Y me puse a escucharlo
y me di cuenta de que lo que decía la Biblia, que yo ya la había estudiado por muchísimo tiempo, pero en serio muchísimo, o sea, esos 15 años que yo estuve estudiando la Biblia con mi abuela fue una cosa loca. O sea, todo el día mi abuela estaba dedicada a la religión. Por ende, como yo la acompañaba, yo también estaba dedicado a la religión. Yo sé muchísimo de la Biblia, sé muchísimo de Jesús, sé muchísimo de sus enseñanzas. Yo recuerdo haber hecho la catequesis para la confirmación y yo era el que se sabía todas las respuestas, porque literalmente 15 años de mi vida fueron dedicados a la religión católica. Fui monaguillo creo que 28 veces, hice y deshice en la iglesia a más no poder. Yo era un fiel creyente, pero a más no poder, en serio, a más no poder. Y durante ese tiempo jamás sentí a Dios. Y eso fue otro motivo por el cual yo dije, esto no puede ser real. Por eso me alejé, porque yo dije, durante estos 15 años nunca sentí a Dios. El punto. Escuché a Yados y vi que él ponía en práctica y hacía todo lo que la Biblia decía. Y leía la Biblia. Y él decía lo importante de leer la Biblia. Claro, la gente que va y tiene una religión y va a la iglesia o va a culto, nunca lee la Biblia. No se molestan siquiera en saber qué es lo que dice acá, ni en interpretarlo de la manera correcta. Porque es que la Biblia, de hecho, tengo una acá. Yo jamás creí que tuviera mi propia Biblia, nunca. La Biblia es un libro muy complejo, demasiado complejo. Está escrito hace 2000 años y aparte tiene interpretaciones complicadas de entender. El punto de la Biblia es que depende mucho de tú quién eres. Y por eso hablo tanto en este canal de tienes que mejorarte a ti mismo. Porque si tú no eres capaz de entender la Biblia desde un punto de vista real, si te quedas con lo que cualquier sacerdote con panza, cualquier predicador avaricioso, lujurioso te dice, no vas a encontrar a Dios. Por eso es que me alejé de la iglesia y me alejé de Dios, porque creí que estaban combinadas. Pero cuando veo a Yados que hace lo que dice la Biblia, le va bien en la vida, comparte la Biblia desde su perspectiva y veo que es una perspectiva que tiene coherencia, yo digo, wow, este tipo sabe cosas, hace cosas raras, hace cosas que están alineadas. Lo empecé a seguir y en 2 semanas le pagué la universidad y estoy ahora mismo en su campus. Por eso es que estoy cada vez más alineado conmigo mismo y por eso es que tengo tanta claridad ahora. Compré la Biblia, de hecho esta fue un regalo de mi madre. Mi madre quedó encantada de que yo volviera a leer la Biblia. Pero claro, ella quiere que yo sea católico, pero no, o sea, lo siento, pero no. Pero me puse a leerla y empecé a entender muchas más cosas. Yo ya con todo el conocimiento que tenía previo, lo empecé a volver a ver acá de otra manera porque es la primera vez que leo una Biblia. Ya me leí todo el Nuevo Testamento, me leí toda la parte, bueno, no quiero entrar en detalles, pero el punto es, ¿por qué tomé esa decisión? Primero porque vi a Yados y Yados decía que este es el camino. Entonces a mí se me fue presentado dos caminos. Yo dije, tengo dos opciones. Seguir escéptico, agnóstico, diciendo Dios no se sabe qué es, no se puede saber si existe o no existe, o aplicar el método científico a Dios. Yo dije, el método científico lo voy a resumir muy fácil, es observas algo que sucede, no sabes por qué sucede, experimentas con eso que sucede. Antes de experimentar, planteas una hipótesis. Entonces, revisas algo, o sea, te das cuenta de algo que pasa, planteas una hipótesis y empiezas a experimentar. Ese es el método científico para poder llegar a la verdad. Entonces, la gravedad, ves que sueltas algo y cae al piso. Estás viendo algo, planteas una hipótesis, dices hay una fuerza que está atrayendo las cosas hacia abajo y empiezas a experimentar con esa fuerza. Lo mismo con Dios. Yo dije, bueno, está Yados que me dice Dios es real, la Biblia es el camino, y tengo el otro camino que sigue siendo agnóstico, sigue pensando que Dios no se puede comprobar ni para comprobarlo ni para negarlo. Y yo dije, bueno, este camino, el de agnóstico, no me ha traído nada en la vida. En estos 14 años de agnosticismo no me he sentido mejor conmigo mismo. Voy a probar el camino de la fe. Voy a empezar a caminar desde el ver, desde el creer para ver. No voy a seguir el ver para creer.
pero lo voy a hacer real, lo voy a hacer en serio. Entonces, veo algo que es hallados, que está alineado, que tiene coherencia a lo que dice la Biblia, que lo aplica. Esa es mi observación. Luego planteo una hipótesis. Mi hipótesis es, a través de la fe puedes crear lo que quieras, puedes hacer lo que quieras. Y ahora lo estoy experimentando. Llevo 4 meses desde que entré a su universidad, llevo 4 meses yendo al gimnasio, llevo 4 meses en donde estoy alineado, compartiendo con el mundo esto que estoy viviendo. Llevo 4 meses desde que, bueno, la Biblia como hace 2 meses, pero sí, llevo 4 meses en donde mi vida ha cambiado brutalmente. Soy más agradecido, vivo en una casa brutal gracias a quien soy. Hace poco me dieron 5 millones de pesos porque sí. O sea, bueno, por quien soy realmente, no fue porque sí. Por quien soy y por lo que he sido capaz de solucionar en estos 4 meses. Y es muy loco. Yo digo, wow, en definitiva el ver para creer es una mentira. Es lo que nos han enseñado toda la vida, pero no es así. Si tú necesitas ver para creer, pues jamás vas a creer, porque jamás vas a ver, porque para tú poder crear algo tienes que creerlo primero. Si tú no crees que algo es posible, no es posible. Si tú no, o sea, todo en la vida se basa a través de las ideas, y las ideas son lo que no se ve. Este ventilador, yo ya lo he hablado muchas veces, pero este ventilador no estuviera acá si alguien no hubiera tenido la idea de crearlo. Pero claro, como lo ves, crees que es posible. Entonces, ver para creer. Existe un ventilador porque lo veo. Pero es que la primera persona que inventó un ventilador no lo vio. Se le ocurrió la idea de que unas aspas giraran, movieran aire y enfriaran el cuerpo humano. Entonces, como se le ocurrió esa idea, o sea, volvemos a lo mismo, algo que no se ve, creyó en algo, lo fabricó y ahora lo tenemos. Pero es que lo que vemos es solo producto de lo que no vemos. Es así de simple. Y llevo estos 4 meses en la Universidad de Llados y me ha cambiado la vida a otro nivel, la verdad. Jamás creí que el mundo fuera al revés, que lo que yo creía no era lo que yo creía y lo que yo daba por tonto, por no es posible, es lo que era la realidad, era por lo que era posible. Y es que el mundo está diseñado para mantenernos tontos, gordos, perezosos, dependientes del sistema, porque el mismo sistema se va alimentando de eso. Porque mucha gente dice, no, es que los ricos son muy pocos, deberían haber más repartición de riquezas, hay mucha desigualdad. Pero es que esa desigualdad la crean las mismas personas. Las mismas personas que le creen a los gobiernos, las mismas personas que persiguen el dinero, las mismas personas que no hacen un cambio interno, sino que tratan de perseguir lo externo. Acá podría hablar de mil y un cosas, pero a lo que voy es, yo siempre he sido una persona crítica. Si algo no me cuadra, no lo escucho. Y si algo me cuadra, lo escucho a muerte. Entonces, toda esta transformación en mí ha sido a raíz de eso. Ha sido a raíz de poner a Dios a prueba, a través del método científico. Pero si lo voy a hacer, o sea, mejor dicho, cuando lo hice, lo empecé a hacer hace 4 meses, decidí hacerlo de verdad, creyendo de verdad para poder ver, sin esperar resultados, solo creyendo y poniendo el trabajo, creyendo y poniendo el trabajo. Y ahora estoy en una casa hermosa. Estoy recibiendo dinero de zonas y de personas que no creí que lo fuera a recibir. Estoy alineado, estoy en paz, estoy llegando a mi mejor versión física, estoy ayudando a las personas que me rodean, y esto no hubiera sido posible, uno, sin Yados y su alineación con la Biblia, porque yo creo que yo no hubiera conectado con Yados hace 3 años, cuando él fue polémico, bueno, cuando se le hizo viral ese clip y apareció en el YouTube Rewind. Y es muy loco. O sea, mi vida ha cambiado y no quiero volver a lo que era antes, pero jamás. Y ya, quería compartir eso. Fui creyente, muy creyente en la religión. Me alejé por 14 años y volví hace 4 meses y soy feliz. Ya no me siento más vacío, ya entiendo cómo funciona la vida. Es brutal, es brutal.